Yo creía tener el matrimonio perfecto. Durante 25 años, Charles y yo construimos una vida en la apacible ciudad de Rivière-des-Fleurs. Nuestros 3 hijos crecieron entre almuerzos dominicales y celebraciones familiares. Me entregaba, por completo, al rol de esposa y madre, mientras él forjaba su carrera como ingeniero. A mis 55 años, imaginaba que ya había vivido todas las sorpresas que la vida podía presentarme. Qué equivocada estaba. Ese mensaje en 1909. Su teléfono cambiaría todo, revelando que mi cuento de hadas no era más que una dulce ilusión. Mi mundo se derrumbó en ese instante tan sencillo. Mientras revisaba un mensaje banal en el teléfono de Charles, mis ojos captaron algo que jamás habría esperado. Palabras ardientes de Juliette, la mujer que ahora habitaba los sueños de mi marido. Cada palabra era un puñal, cada línea, un terremoto silencioso que destruía la realidad que había construido con décadas de entrega. La traición no era solo un acto, sino una sentencia definitiva a mi matrimonio. Sentí mi cuerpo congelarse, mi respiración fallar. Irónicamente, aquel dispositivo tecnológico que siempre tuve cerca revelaría el mayor secreto, transformando mi existencia para siempre. El dolor explotó dentro de mí como una granada silenciosa. Cada célula de mi cuerpo gritaba en una agonía que ninguna palabra podría traducir. Mi mente giraba en un torbellino de imágenes, recuerdos que antes parecían tan sólidos y ahora se fragmentaban como esquirlas de vidrio. Como una actriz involuntaria en un teatro cruel, mantuve mi expresión congelada. No quería que mis hijos percibieran el terremoto emocional que me consumía por dentro. ¿Cuántos años fingí una felicidad que no existía? ¿Cuántas veces sonreí en reuniones familiares ocultando mis verdaderas angustias? La traición. De Charles no se trataba únicamente de una mujer llamada Juliette. Se trataba de todos esos momentos robados, de todas las noches en que él llegaba tarde y yo ingenuamente creía en sus excusas vacías. Se trataba de la mentira sistémica que construimos juntos, en la que yo era simplemente un adorno en su vida. Mi ira inicial se transformó rápidamente en un sarcasmo cortante. Me reí sola, una risa amarga que resonaba en las paredes vacías de mi cocina. 25 años de matrimonio resumidos en unos cuantos mensajes ardientes. Pensé, qué broma cruel jugaba el destino. Pero algo dentro de mí comenzaba a despertar. Ya no sería la mujer sumisa que aceptaba migajas de amor. Cada palabra de aquel mensaje que antes me destrozaba, ahora me preparaba para una revolución personal. No sería simplemente la esposa traicionada, sería la protagonista de mi propia historia de reconstrucción. El llanto que inicialmente me paralizó fue sustituido por una determinación casi palpable. Me di cuenta de que Charles perdía mucho, más que yo en ese momento. Él perdía a una mujer resiliente, fuerte, capaz de renacer de sus propias cenizas. Mi dolor se transformaría en combustible. Cada lágrima sería un paso hacia mi libertad. Ya no sería rehén de las expectativas sociales o de un matrimonio que me asfixiaba lentamente. Estaba a punto de descubrir una versión de mí misma que ni yo conocía. La tormenta dentro de mí llegaba a su fin. En lugar de fragilidad, emergía una mujer dispuesta a reescribir su propia narrativa. Charles podría haber elegido partir, pero yo elegiría vivir, y viviría intensamente. Comencé a investigar discretamente la vida de Charles y Juliette, transformándome en una detective aficionada impulsada por el dolor y la necesidad de comprender. Cada detalle que descubría era como una pieza de un rompecabezas mórbido que me consumía por dentro. A veces, seguía sus huellas digitales en las redes sociales. Otras veces, conversaba furtivamente con conocidos en común, en busca de migajas de verdad. Mi rutina se fragmentaba. Durante el día, mantenía la fachada de madre dedicada, preparando meriendas para mis hijos, ayudando con las tareas escolares y fingiendo normalidad. Por la noche, cuando todos dormían, emergía mi faceta investigativa. Hojas de cálculo, capturas de conversaciones, registros de ubicación. Todo se transformaba en evidencia de una traición que parecía crecer con cada descubrimiento. El peso del secreto me consumía. ¿Cómo equilibrar la fragilidad emocional con la necesidad de proteger a mis hijos? Cada sonrisa forzada era una máscara pesada. Cada abrazo a ellos llevaba el peso de una mentira silenciosa. La culpa me corroía por no poder estar completamente presente, dividida entre el dolor de la traición y la responsabilidad maternal. Mi autoestima se desplomaba con cada revelación. Me preguntaba obsesivamente, ¿qué me faltaba? ¿Por qué? ¿No fui suficiente?
Juliette representaba todo lo que yo no era: joven, libre, sin ataduras. Mientras yo me entregaba por completo a la familia, ella había conquistado el corazón de mi marido con aparente facilidad. Pero algo interesante comenzó a suceder. Cada investigación, cada descubrimiento que inicialmente me hería, se transformó gradualmente en combustible para mi reconstrucción. El llanto desesperado fue sustituido por una ira estratégica. Ya no sería la víctima pasiva, sino la protagonista de mi propia historia. Me di cuenta de que mi búsqueda de respuestas era, en realidad, un viaje de autoconocimiento. Cada evidencia de la traición de Charles me revelaba pedazos de mí misma que había abandonado a lo largo de los años. Mi investigación era menos sobre él y más sobre mi propio redescubrimiento. La presión de mantener la apariencia de una familia feliz era agotadora. Sonrisas forzadas en reuniones familiares, conversaciones superficiales para evitar conflictos. Pero ese peso comenzaba a disiparse. Cada documento, cada mensaje interceptado me ofrecía no solo pruebas de traición, sino munición para mi liberación. El universo conspiraba para que entendiera. Mi vida no terminaría en el dolor de la traición. Sería solo el prólogo de una historia mucho más poderosa, en la que yo sería la verdadera protagonista. Charles podría haber elegido partir, pero yo elegiría renacer. Mi cuerpo temblaba mientras organizaba mentalmente las pruebas de la traición. Decidí confrontar a Charles sin dar lugar a sus habituales manipulaciones. Cuando lo encontré en casa, mi voz sonó distinta. Ya no era llorosa, sino cortante como una hoja. «Siéntate aquí», ordené, esparciendo los mensajes del teléfono sobre la mesa. Mi mirada fija en él revelaba una fuerza que ni yo misma sabía que poseía. Charles intentó tartamudear excusas, pero interrumpí. «No quiero explicaciones, quiero la verdad». Cada palabra mía era calculada. Detallé cada evidencia con precisión quirúrgica, destruyendo sus intentos de minimizar la traición. 25 años desperdiciados, ¿por qué? ¿Por un amorío de mediana edad?, cuestioné, mientras mi sarcasmo cortaba el ambiente. Charles bajó la cabeza, incapaz de sostener mi mirada. Comprendí que mi transformación lo asustaba más que cualquier acusación. Ya no era la esposa sumisa que él conocía, era una mujer que había descubierto su propio poder. «Se acabó», declaré, no como súplica, sino como sentencia definitiva. Mi voz no temblaba, mis ojos no derramaban lágrimas. Estaba cerrando definitivamente un ciclo y preparando otro. El enfrentamiento duró poco, pero fue definitivo. Cada segundo representaba mi liberación. Charles ya no sería el centro de mi existencia. Yo lo sería. Cuando él salió de esa sala, comprendí que había ganado la primera batalla, no contra Charles, sino contra mí misma. Mi dignidad permanecía intacta y mi alma reconstruida. La traición que podría haberme destruido se convertiría ahora en el combustible de mi reconstrucción. Tras el descubrimiento de la traición, mi vida se transformó en un laberinto de emociones desgarradoras. Charles se había mudado definitivamente a la casa de Juliette, dejándome sola con mis 3 hijos y un mar de responsabilidades que parecía ahogarme a cada instante. Los primeros meses fueron un verdadero desafío de supervivencia. Las cuentas se acumulaban como un ejército invisible, dispuesto a derrotarme. Mi trabajo como secretaria apenas cubría los gastos básicos, y cada centavo se convertía en una batalla diaria. La pensión que Charles debía pagar llegaba con retrasos que me hacían temblar de ansiedad. La soledad se instaló como una compañera implacable. Las noches eran largas y silenciosas, llenas únicamente del sonido ocasional de mis hijos durmiendo. Cada habitación de la casa parecía guardar recuerdos de un matrimonio que ahora era tan solo una fotografía borrosa. Como si el dolor de la traición no fuera suficiente, llegó la sobrecarga de tener que ser padre y madre al mismo tiempo. Mis hijos sentían el cambio. Percibía en sus miradas una mezcla de tristeza y confusión. Rafael, el mayor, intentaba asumir un rol protector que no le correspondía. Marine, la menor, preguntaba incesantemente cuándo volvería el padre. Y Pierre, el del medio, se mantenía en un silencio que me asustaba más que cualquier palabra. La ironía de la situación me consumía. 25 años dedicados a un hombre que me cambió por una mujer más joven, como si yo fuera un objeto desechable. ¿Cuántas veces me anulé? ¿Cuántas veces guardé silencio para mantener la paz? La ira comenzó a transformarse en combustible. Empecé a darme cuenta de que mi fragilidad inicial podía transformarse en fuerza.
Cada cuenta pagada, cada almuerzo preparado, cada tarea escolar en la que ayudaba, era una pequeña revolución. Ya no sería la Anne sumisa e invisible, sería la Anne que resurgía de sus propias cenizas. Busqué ayuda, primero en grupos de apoyo para mujeres traicionadas y luego en terapia. Cada sesión era como quitarme una máscara que ocultaba mi verdadera esencia. Descubrí que mi historia no terminaría en la traición, sino que comenzaría justamente allí. El universo parecía conspirar para mostrarme que era mucho más que la esposa de Charles. Empecé a tomar cursos nocturnos, invertí en mi cualificación profesional. Mi sueño de estudiar administración, siempre pospuesto, finalmente tomaba forma. La soledad que antes me paralizaba, ahora me empoderaba. Cada noche sola se convertía en una oportunidad de crecimiento, de redescubrimiento. Me di cuenta de que Charles no me definía. Yo era mi propia historia, mi propia protagonista. La batalla apenas comenzaba, pero yo estaba lista. Ya no como víctima, sino como guerrera. Mi vida sería reconstruida, no por Charles, no por Juliette, sino por mí misma. La audiencia de custodia sería mi último campo de batalla contra Charles. Las paredes del tribunal parecían observarme, testigos silenciosos de una historia, de traición y resiliencia. Mi corazón latía acelerado, pero ya no por miedo, ahora era por determinación. Cuando me puse de pie para hablar, mi voz era diferente. Ya no era el susurro de una mujer quebrada, sino el rugido de alguien que había descubierto su verdadera fuerza. Miré directamente a Charles, quien intentaba mantener una postura neutral, sin poder disimular su incomodidad. 25 años, de matrimonio resumidos en una traición, dije, con un sarcasmo cortante que congeló el ambiente. No estoy aquí por venganza, sino por la protección de nuestros hijos. Cada palabra era calculada, cada respiración, un acto de coraje. Expliqué no solo las pruebas de la infidelidad, sino el impacto emocional que la traición había causado en nuestros hijos. Rafael, Marine y Pierre, mi verdadero legado, merecían mucho más que migajas de amor. El juez me observaba atentamente. Comprendí que ya no era la mujer invisible que Charles había dejado atrás. Era una guerrera, forjada por el dolor y templada por la resiliencia. Cuando presenté los documentos que comprobaban mi capacidad para mantener y cuidar a mis hijos, mi voz no tembló. Mostré mis planes de estudio, mi nuevo trabajo, mi determinación de reconstruir nuestra vida, sin depender de él. Charles intentó interrumpirme en varias ocasiones, pero cada intento era silenciado con una mirada que lo dejaba sin palabras. No eran lágrimas de fragilidad las que me acompañaban, sino un brillo de transformación. No vine aquí para ser victimizada, declaré. Vine para asegurar que nuestros hijos tengan la dignidad que tú, Charles, abandonaste junto con no naciente, nuestra familia. La sala respiraba mi nueva energía. Ya no se trataba de lo que Charles había hecho, sino de en quién me estaba convirtiendo. Cada palabra era un acto de liberación, cada argumento, una capa más en la construcción de mi fuerza. Cuando finalmente me senté, supe que algo había cambiado de forma definitiva. Ya no era la Anne de antes, sumisa, invisible, conformada. Era una mujer que había transformado su dolor en poder, su traición en combustible para recomenzar. La audiencia sería tan solo otro capítulo, no el final de mi historia, sino un punto de inflexión hacia mi verdadera jornada de resignificación. La audiencia de custodia representó para mí mucho más que una simple formalidad judicial. Fue el momento de mi verdadera liberación. Sentada en aquella sala fría e impersonal, comprendí que mi batalla no se libraría únicamente contra Charles, sino principalmente por mí misma. La decisión favorable sobre mi custodia llegó como un alivio inesperado. Cada palabra del juez resonaba como una confirmación. Yo era capaz, yo era fuerte. No sería reducida a una estadística de mujer traicionada, sino que resurgiría como ejemplo de resiliencia. Los ojos de mis hijos brillaban con una mezcla de esperanza y expectativa. Rafael, siempre tan maduro, sostenía mi mano con una fuerza que me sorprendía. Marine sonreía discretamente, como si ese momento significara la reconstrucción de nuestra familia. Pierre, siempre tan introspectivo, mostraba una mirada protectora que me emocionaba profundamente. La victoria judicial era solo el primer paso. Sabía que la verdadera recuperación consistiría en reconstruir nuestra vida y reescribir nuestra historia sin la sombra de Charles. Cada centavo de pensión se transformaría en una oportunidad, cada momento sería una chance para crecer.
Mi nueva realidad traía desafíos inmensos. Sola, tendría que administrar la casa, cuidar de mis hijos, trabajar y reinventarme. El peso parecía inmenso, pero algo dentro de mí había cambiado. Ya no me veía como víctima, sino como la arquitecta de mi propio destino. La autonomía financiera con la que tanto soñaba comenzaba a germinar. Mis cursos nocturnos de administración ya no eran solo un sueño distante, sino un proyecto concreto de transformación. Cada página estudiada era un ladrillo en la construcción de mi nueva identidad. Las noches, antes llenas de lágrimas y dudas, se convertían en momentos de planificación y esperanza. Preparaba el desayuno para los niños con una sonrisa genuina, ya no forzada. Mi dolor se transformaba en combustible para recomenzar. Charles podría haber elegido partir, pero yo elegiría vivir, y viviría intensamente, sin ataduras, sin miedo. La traición que un día me parecía un final, ahora era solo un capítulo en blanco, listo para ser escrito con mis propias manos. La batalla judicial era apenas el comienzo. Mi verdadera victoria sería despertar cada día y elegir ser feliz, sin importar las circunstancias. Y esa elección la haría cada día, con la fuerza de una mujer que aprendió que su historia no termina en el dolor, sino que se reescribe con coraje. Meses después del divorcio, mi mundo finalmente hallaba un nuevo equilibrio. El empleo que conseguí en la empresa de logística local no era solo una fuente de ingresos, sino una trinchera de reconstrucción personal. Cada hoja de cálculo que organizaba, cada informe que preparaba, representaba algo más que números. Eran pedazos de mi autonomía siendo cosidos. Los hijos, antes perdidos en la confusión de la separación, ahora respiraban una paz diferente. Rafael, mi hijo mayor, había empezado a mirarme con una mezcla de admiración y complicidad. Marín ya no formulaba preguntas angustiadas sobre el paradero del padre, y Pierre finalmente sonreía con naturalidad. La casa, que antes era un territorio de recuerdos dolorosos, se transformó en nuestro santuario de renacimiento. Cada habitación albergaba historias no de dolor, sino de resiliencia. En las paredes, nuestras fotografías comenzaron a sustituir los retratos polvorientos de un matrimonio que ya no existía. Descubrí que la verdadera libertad no residía en liberarme de Charles, sino en reencontrarme. Los 55 años que cargaba no eran un peso, sino un bagaje de experiencias. Cada arruga en mi rostro contaba una historia de superación. Cada hebra de cabello blanco era un trofeo de batallas ganadas. Juliette, la mujer que un día pareció destrozarme, ahora era solo una figura desvaída en mi horizonte. Charles se había convertido casi en un recuerdo distante, alguien que pasó por mi vida sin definirme. La traición que un día parecía un abismo insalvable, ahora era solo una cicatriz que me había hecho más fuerte. Comencé a darme cuenta de que mi historia no se contaría desde la perspectiva de la esposa abandonada, sino desde la mujer que resurgió. Cada mañana era una nueva página en blanco, cada decisión, un acto de coraje. La autonomía financiera que conquisté no se trataba solo de dinero, sino de poder de elección. Los amigos que me acompañaron en este camino, algunas amigas, de la iglesia, mis colegas de trabajo, eran testigos de mi transformación. Ya no era aquella señora frágil, sino una mujer que elegía su propio destino, un camino pavimentado no por lágrimas, sino por determinación. La vida me enseñó que el verdadero amor comienza cuando aprendemos a amarnos. Charles podría haberme dejado, pero yo nunca me abandoné, y eso marcó toda la diferencia. Reflexioné sobre mi camino y comprendí que el dolor no me definió, sino que me transformó. Cada lágrima derramada fue un paso hacia mi liberación. La traición de Charles no fue mi final, sino mi renacimiento. Descubrí que la verdadera fuerza no reside en ser perfecta, sino en reinventarse. Hoy sonrío no por la herida, sino por la cicatriz que me ha hecho más resiliente y libre.